Deseos, hermanos, que la paz, To la gracia decipher, del Señor brother, Cristo is that the peace of the Lord, siga grace of the morando Lord Jesus en cada Christ uno de nuestros corazones. keep dwelling in your hearts. Hermosa dicha la que gozamos de nosotros, hermanos del pueblo de Dios, That the people of porque no God todos gozan de esta enjoy, dicha, because not de everyone que, enjoys this hermanos, blessing. para el hombre, For men, el hermano o la hermana que pasa the a cantar, the sister that passes en su sing, voz quizás in their voice salga perhaps, reprobando, que they are digamos, called. pues canta muy mal el hermano, canta muy We mal la could say, well, hermana, the brother sings bad or y the eso sister es sings delante bad, del hombre. and that's before Pero hermano, man. siéntete dichoso, But porque brother, Dios calla a sus feel blessed ángeles, sus seres because He perfectos que quiets le down His alaban para angels, His escucharte a perfect ti, beings to para listen escuchar a to la you, iglesia, al to Señor. listen to the church of the Lord. Y ahora nos toca recordar And now unos 10 o 15 minutos we la have to palabra del remember Señor. the word of the Lord. Para eso tu hermano te invita a For que that, abra your su brother Biblia invites you en el libro de Mateo to open your Bible to 7:7, Matthew 7:7, donde dice: where it says, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, "Asking and it will be llamad given to you, y se os abrirá. seeking you will find, knock and the door will be open." Sea para la gloria del Señor. May Pueden be tomar written honor asiento to la the iglesia del Lord. Señor en el nombre The del Señor church will take Cristo. their seat in the name of the Lord Jesus Christ. Hermanos, Your nos brothers, vamos a meditar y a ver we're cómo going to meditate. ya por 2 semanas, hermanos, se ha estado hablando We have seen how for 2 weeks has de been la necesidad spoken about the que debe de haber necessity en los that there hermanos should be vacíos, in the brothers that are empty, de recibir el Espíritu to Santo, receive the Holy hermanos. Spirit. Y la invitación ha sido, And the hermanos, para invitation has que, been hermanos, tomemos provecho del so that we tiempo. could take advantage of Vemos time. cómo We see how 2 de nuestros hermanos, 2 of our cuando el brothers, hermano Carlos dijo no va a haber avivamientos when the brother Carlos said there will be hasta que uno revivals, recibieron 2 hermanos y no fue en tiempo de two received, avivamiento. and it wasn't during Ahora time la of invitación revivals. que se nos está Now, haciendo, the hermanos, invitation that is being made to us es para que tomemos is provecho del for us tiempo. to take advantage Y hermanos, of the aunque no haya time. avivamientos, Even though there aren't aunque hermanos, revivals, el hermano even though the brother diga no may habrá say avivamientos en el futuro, o lo que there diga el will be hermano, revivals in the ¿verdad? future, Pero hermanos, estar en este lugar si la necesidad está en nuestro corazón. being in this place, Porque there's that dice las necessity in our Sagradas hearts, Escrituras: because it's in the Holy Scriptures. pedid y se os dará, Asking will be given to you, buscad y hallaréis, seeking you will find, llamad y se os abrirá. knock and the door will be open for you. Porque todo aquel que pide, For everyone who recibe, receives, y el que and the one busca, who seeks halla, finds, y al que llama and se to le the one who abrirá. knocks, the door will be opened. Luego, hermanos, dice: ¿qué And then it hombre hay de says, vosotros que si su hijo le pide pan, "Is le there dará anyone una among you, piedra? if his son asks for bread, will you Vemos, give him a hermanos, stone?" como el amor quizás carnal, We see el perhaps amor a carnal del love, padre hacia el hijo, que el hijo the le va y love le from a pide, father to hermanos, son. algo, y The el son padre asks pues the trata de father dárselo. something, and the father tries to give it Cuanto to más him. el Señor con How nosotros, much more the hermanos. Lord with us, Si Él ha dicho, that He la has promesa said es para that the vosotros. promise is for us. Y la promesa del Señor, hermano, no es solo para And the aquel hermano promise santo, of the para aquel Lord hermano is not just que, for the holy brother que obra or the obras brother that buenas. has good works, Porque, hermanos, because hemos visto muchos we de have seen nosotros, many se han of visto us, testimonios de hermanos many que testimonies of quizás brothers that nomás vienen perhaps una vez al año, that they come once a que year, nomás vienen, that they hermanos, only cuando hay come avivamientos. when there are revivals, Y el Señor los bendice, and the Lord porque, hermanos, es blesses them promesa de because it Dios. is a promise of God. Porque dice las Sagradas Escrituras: Because in Dios the no Holy es hombre Scripture it para que says, mienta, God is not ni man hijo to de lie hombre or para son que of se man to arrepienta. take back what He Y el says. hermano, la hermana, And the brother and se sister molesta y empieza a who reprochar. starts ¿Y to por qué a él? ¿Y por qué a ella? question and say, why him or her? Si ellos no han hecho nada, If they haven't done anything. yo en mis obras I he in my hecho, works, he limpiado el I have templo, cleaned the he temple, llevado I have taken oraciones, prayers, he salido a la I've obra. gone out to the Y hermanos labor, se ponen a decir y and a contar las they cosas start to que ellos say the hacen, things that they have done, y dicen: and they ¿por say, qué no yo? why not me? Si yo, pues, If I estoy tratando de vivir una vida santa, una am vida trying to live a limpia y holy pura, life, a clean ¿por qué a life, esa pure, persona que why al that person, recibirla se va a ir when al they mundo receive a it, they seguir will go haciendo to lo the que hacía world, keep antes? doing what they were doing before? Y hermanos, porque And no es de que brothers, hermanos, que no es nomás de decir yo it's quiero not just to recibir, say, I want to es receive. de tener la necesidad en el There corazón. has to be necessity in the heart. Decía un hermano A brother said que se estaba quedando en mi casa, that he ¿verdad? was staying in my home Y en los días del and avivamiento, during the days of revivals. y su hermano trataba pues de Your aconsejarlo, brother ¿verdad? tried to Y give him decirle, ya advice and que tell him a mí el Señor ya me ha bendecido that con the esa Lord prenda. had already blessed me with that Yo le seal. trataba de decir, ¿verdad? And I tried to Que tell him tenía que ver la necesidad en él. that there had to be the necessity in his Y heart. hermanos, pues en el consejo que su hermano le And daba, in the en advice lo that I poco que le gave, podía decir, pues el hermano me well, decía: the brother sí, told pues me, ya me han dado well, muchos yes, they've consejos. given me Y many le volví a advice. decir y me decía: no, pues si And no he told esta me, vez para la if I otra. don't receive this time, well, the Y next time. hermanos, diciendo él: no, pues And he said,
yo no sé por qué no, si Well, I do not know yo hago why. esto, yo hago If I do aquello, this, I do that. yo salgo a la obra. I go out Le to the digo, hermanos, mission. que no es de obras, no And es brothers, it's not porque because of our nosotros seamos los works mejores, or because we are the best, pero porque, hermanos, en cada but uno debe estar en esa necesidad, because in each and one of us there should be that porque necessity. dice las Because Sagradas the Holy Escrituras Scripture says que no entra al reino de los cielos todo aquel que no sea, hermanos, that no one will enter the kingdom of heaven nacido del if Espíritu they're not Santo, born from the nacido Holy de agua y del Spirit, Espíritu Santo. water and Holy Spirit. Y hermanos, es un requisito And it's a que se requirement necesita. that is Y needed. vemos, hermanos, And we como see, brothers, los testimonios de varios the hermanos, testimonies of many brothers, incluso en este lugar, una hermana, hermanos, including que no this había place. recibido, There's que venía en este lugar y sister that allá had not afuera, received them, afuera del um, templo, hermanos, out recibió. there outside the temple Hermanos, que received. ayer nuestros hermanos decían que en el Yesterday, autobús, en el They mercado, said, the brother said maybe y in la the gente los market or ve y the dicen, pues bus, son and the gente people see locas, them, they think that they're gente crazy. que saber qué están haciendo Who locuras, knows what they're doing, they say. pero hermanos, es porque ellos tenían But esa that's necesidad, because they had that necessity. porque en ellos había Because in el them, sentir, hermanos, había it was ese that compungimiento, desire, that porque hermanos contrition. habían sido, no habían recibido ese sello, y hermanos, They had not received that seal. y And vemos, no es fácil, we hermanos, see es it's not cierto. easy. Decía It's nuestro true. hermano Our Guillermo una brother vez Guillermo once que había said, avivamientos, when there was revivals, dice, no hay una fórmula que yo les there pueda is dar no formula para that que I can ustedes offer puedan you so recibir. that you may receive. Lo único que el Señor busca es The un only thing that the corazón Lord seeks is a puro, heart pure, humillado, y humiliated. hermanos, así el Señor los ha de bendecir. And that's how the Lord will bless you. Y como tu hermano decía, no And es like your fácil brother said, it's porque not easy si no, because hermanos, fuera como en el mundo, it's not vemos like como las outside of the world. iglesias, We see how the churches, como los pastores van y how los the pastors reúnen, los go, paran unite y them, pasan y les ponen and la they mano en pass la by, they cabeza place their hand on y their les dicen forehead, que reciban a and Cristo. they tell them to receive Y ellos, Christ. hermanos, And they, en su pensamiento in de their ellos, thought, como decía nuestro hermano like our Carlos, brother está el hermano, Carlos está la said, hermana the aquí, brother and the y sister llega el are here, hermano y le dice, and the glorifica el brother nombre del arrives and Señor, tells them, glorify y ellos the no name of hacen the Lord. caso, están dizque And they do hablando not sus listen. lenguas, They're así speaking igual their tongues esas gentes que the en las same otras way congregaciones those están, peoples in those congregations, que van y les that they tocan go y les and dicen han touch recibido a Cristo their y forehead and empiezan a say they have brincar y a received saltar y a Christ, and gritar, they start to jump and scream. pero hermanos, esas no son las lenguas But those are not the que tongues que el Señor les ha dado. that the Lord has given them. Muchos dicen, no, pues Many tenemos say, a tal estudiante, well, a we have tal such students, pastor que se such graduó de pastor tal escuela, que ya that conoce las studied such lenguas que el school and Señor he les knows va a the dar a tongues cada that the uno, Lord is todas going las to lenguas give. que el Señor reparte. El And he Señor knows all no, the tongues son that the lenguas, Lord will give. hermanos, angelicales, espirituales, que solo They're el tongues Señor that las are angelical entiende. and celestial. Y hermanos, nosotros no somos como And esas we congregaciones. are not like those Hermanos, los congregations. hermanos llegan a este The lugar, brothers arrive to this place. se hincan a They orar, a kneel to cantar, pray, to luego viene el sing, hermano, les da un and then consejo, the brother comes and y gives them an hermanos, advice. se empieza a sentir ese calor, And we start to se feel that empieza a warmth. invadir, hermanos, este lugar This place de starts un to calor invade itself espiritual, hermanos, of que es a nada más que la spiritual presencia warmth. del Señor. And that's the presence of the Lord. Y cuanto más, And how hermanos, much su hermano, more pues, miraba y se your llenaba, pues, our brother se puede decir de saw tristeza, and porque was filled with sadness. como nuestro hermano Abner traía esa grande How bendición, our brother hermanos, Abner que brought that decía big blessing. He que él said había that hablado con la he hermana had Eva, spoken pero with que el Sister siervo de Eve, Dios estaba ahí but that the y servant of dijo God que was quería que there. les cerrara las iglesias. Muchos pueden decir, pues Many es una could say, coincidencia, well, what's the fue pura coincidence casualidad que el hermano haya estado aquí. that No, the brother hermano, was es por here? bendición de It was Dios, the que el blessing of Señor God. quería bendecir a The cada uno de Lord los que estaban wanted to aquí, bless those who pero were here, hermanos, but muchos de los hermanos que many estaban of the hicieron brothers that duro el were here, corazón. Al día siguiente la iglesia, the hermanos, estaba heart was glorificando al hardened. Señor, The hermanos, church cuando was el coro estaba glorifying the alabando next day, un canto. Él es Samuel, and when they que sung está en a mi hymn that says, corazón, He hermanos, is le amamos, Samuel, y en He la is in alabanza, my heart, hermanos, and we love Him. expresando el And amor the que le hymn tenemos a su expressing the siervo. love that we Y have la for His iglesia, hermanos, servants. glorificando And el the nombre del church Señor, glorifying the name mientras of los the Lord. hermanos Meanwhile, estaban the brothers callados. were quiet. Mientras los hermanos Meanwhile, nomás the volteaban a brothers su would just turn alrededor, around. y hermanos salía el hermano Carlos y And les Brother decía Carlos came out que and por qué said, estaban callados. asking Deberían de them estar why they were glorificando el quiet, nombre del that they should Señor, be glorifying the name of the hermanos, Lord. y eso demuestra, hermanos, la And this necesidad que demonstrates había the en ellos. necessity that there was in them. ¿Cuál era, hermanos? Una Which was necesidad it? grande, Was it a una great necesidad de necessity? recibir. A Por los que estaban necessity en to este lugar, receive. hermanos, compungidos, Those estaban who were glorificando el nombre contrite in del their heart, Señor. glorifying the name of the No, Lord. hermanos, ellos, No, brother. hubo hasta There was hermanos que ya ni brothers quisieron venir por lo that mismo, didn't want dijeron, to no, come for pues the yo no same voy a reason. recibir, ¿para qué voy? I'm not going to receive. Y Why vienen should I go, they hermanas said. que se paraban y se And iban. there was Hermanos, no sisters that porque would los quiero get up and ofender o leave. algo, I hermanos, do not pero want así to le offend hacían. you, Pero no eran pensamientos, no eran obras que but Dios they les were ponía en not su
su works. corazón, hermanos, era el enemigo.
¿Por qué no were from estaban the enemy. glorificando el nombre del Señor? Porque para eso, hermanos, se Because nos invita a glorificar That's el why nombre we're del invited Señor, to glorify the para name of the Lord, reprender cualquier mal espíritu to rebuke que any haya en bad el hermano, en la spirit hermana. that there might be in the Y sister or the hermanos, brother. esa ha sido la invitación que se This nos ha has been the sido. invitation that's been made to us. Que hermanos, That hermano vacío, hermana whether that vacía, you're empty, sister, that you're que aunque no empty, haya that avivamientos, even hermano, though there aren't any revivals, puedas venir a este lugar al you frente, can come hermanos, to this place of the ofrecerle un front sacrificio and al offer Señor, ya sea un sacrifice to the ayuno, Lord. ya sea, hermanos, dejar de ver la televisión, Whether cualquier it's cosa, stop hermanos, que tú watching, veas como you un stop watching sacrificio TV, whatever y sacrifice, ofrecérselo al Señor, hermanos. Tener ese sentir en tu corazón, have that hermanos, desire esa, in your heart, pues esa necesidad, that hermanos, necessity, brother, porque uno nunca because sabe cuándo va a venir el one Señor. never knows when the Lord Dice is una going to come. alabanza, And hay hymn que estar says velando y orando, we should be watching pues no and sabes crying cuándo ha de aparecer. because you don't know when he will Vendrá como el appear. ladrón de He will noche, hermanos, come que as a quién robber sabe at cuándo va a night. llegar. And who knows when Nadie, he will nadie arrive. sabe. Si no Nobody estuviéramos, knows. hermanos, en vela, If estuviéramos not, we would be watching ya and preparados para cuando preparing venga. Pero for his hermanos, coming. no sabemos a qué hora But va a llegar, we no do not sabemos el know día, when he will la arrive, hora, what day, no what sabemos hour. cuándo, pero We el do not know Señor vendrá when. por su pueblo. But the Lord Y will come for his hermanos, people. necesario es It is de que seamos necessary revestidos that de we ese are Espíritu Santo para dressed with entrar. that Holy Spirit. Y hermanos, no solo And es not only de recibir it is y to hermanos receive ya decir, no, pues yo tengo and mi say, salvación well, garantizada, ganada. I already have No, my hermanos, salvation es vivir won. en el Espíritu. No. Muchos piensan que el Many Espíritu think viene that the a Spirit cambiar comes su to manera de change vivir, their a way of cambiar su being, to personalidad. change their Pero personality. hermanos, el Espíritu Santo viene, hermanos, a The Holy Spirit comes redarguirnos to cuando viene a las pruebas que nos pone el Señor, cuando viene el enemigo y nos that is when the acecha. enemy comes El and Espíritu Santo viene a offers us ayudarnos, hermanos. the Viene Holy a poner Spirit comes to esa help us, confianza, esa fuerza, se puede to decir, give us hermanos, en that nosotros. strength. Y hermanos, el Señor sea el que ayude a cada uno de May the nuestros Lord hermanos. help each one of our Vemos, brothers. hermanos, en el lugar de We Haití know hubo that in Haiti, bautismos y también there were hermanos que baptism and recibieron. also Hubo revivals, and bautismos aquí en Sur Carolina, una hermana de there aquí incluso was recibió el Espíritu a Santo, sister from hermanos. here that Y es porque hay received necesidad, in hermanos. Si no, North hermanos, Carolina, we know no because hubiera ni there bautismos, ni have hubiera a necessity. avivamientos, hermanos. Pero, hermanos, es porque hay una grande necesidad. El hermano Carlos, Brother Carlos, vemos como we see casi hasta how lloraba, hermanos, cuando even decía, pues, almost cried when he no era said, la cantidad que well, yo it's not the esperaba quantity that I de expected. los 80, de los 60 que estuvieron 80 aquí. brothers that were Nomás here, 10, 12 only recibieron. 10, 12 received. ¿Y por qué, hermano? And why? Porque había una grande necesidad en la iglesia, de los Because hermanos de there is a great recibir. necessity in the church for my No, brothers to hermanos, receive. No, porque because hay falta there are de fe, hermanos, a lack of de, faith, de necesidad. of necessity. Porque, hermanos, el Because siervo de Dios nos lo ha The dicho. servant of God has Todo lo told que us, pidan al Señor en mi everything that nombre, you Él ask se of os the Lord dará. in my name, Y He will give it to hermanos, you. hemos recibido una bendición And we tan have grande ese received día, hermanos. a great Y su blessing. palabra sigue en pie. And His Hermanos, word is still hermano, recuerda standing. cuando el hermano Guillermo llevaba los avivamientos en Everyone este once when Brother lugar, Guillermo took the que revivals in this llegaba place, con el siervo de Dios when y he arrived from nos decía, being with the servant of God, and estuve he la told us, bendición de estar con el I siervo had de the blessing to Dios. be with the servant of Y él God, dijo que el and he Dios los said iba a bendecir. that God was going to bless you. Él les manda un abrazo y un beso He sent you espiritual. a Y hermanos, hug and su a hermano, lo spiritual único que kiss. recuerda es que ya And the estaba only thing that I su remember hermano is that llorando my al brothers were Señor. already crying unto the Y Lord, sentía como un and I calor felt espiritual, hermanos, a desde la punta de mis spiritual pies a la warmth punta de mi cabeza, hermanos, me from invadía. my Y head to hermanos, my no feet. es otra cosa más que la gracia del And it was Señor. nothing more but the grace of the Lord. Y la palabra del And apóstol del the Señor Cristo word sigue, of the hermanos, en Apostle pie. Jesus Christ is still standing. Y hay que tener esa confianza, And let hermanos, us que have that el Señor nos trust ha de bendecir. that the Lord will bless us. Su hermano se le Your indicaba, brother hermanos, que was nomás hablara indicated unos 10 to only speak minutos porque 10 nuestro hermano iba a minutes pasar. because our brother was going to Hermanos, pass. su hermano espera que todo lo Your que brother se ha hopes hecho hasta that este momento everything we have done to haya this sido para la moment honra y gloria may del be Señor. for Y the si en honor of the word of algo the Lord. tu hermano te ha ofendido, And if su hermano your dijo brother algo has malo, offended or said something seas tú wrong, quien disculpes a tu hermano. El deseo de tu forgive hermano your es que la brother. paz y And gracia en desire your Cristo brothers of the more y peace of gobierne en cada uno de Jesus sus Christ corazones y el govern Señor and les dwell bendiga. in your hearts, and may the Lord bless you.